El ser humano es una especie curiosa por naturaleza, que emplea esta cualidad indirectamente en su día a día como método para aprender más cosas y adaptarse al medio que le rodea. A pesar de que la ciencia ha llevado a cabo enormes avances sobre todo lo relacionado con este mundo, como haber logrado llevar a personas a la Luna y enviar sondas a la otra punta del sistema solar, quedan grandes incógnitas cuya solución no parece estar cerca. Y uno de los más grandes misterios, que por implicar según ciertas teorías a objetos o seres infinitamente superiores en cuanto a conocimiento a nosotros, el fenómeno ovni es visto con temor por unos, con escepticismo por otros y con curiosidad por aquellos cuya pasión es siempre obtener respuestas. Sin más, vamos a introducir la gran pregunta: ¿existen los ovnis? Antes de aventurarse a debatir, hay que aclarar que ovni son las siglas de objeto volante o volador no identificado. Por tanto, cualquier elemento que cumpla las características adecuadas puede ser un ovni, de manera que dentro de su definición también podrían entrar fenómenos naturales extraordinarios o aún desconocidos. Otro elemento que puede llevar a confusión son los proyectos secretos de los ejércitos. Es evidente que los países que quieren poseer la hegemonía militar deben estar constantemente actualizándose, lo que implica desarrollar armamento moderno y más efectivo que el de sus rivales. Todo ello se mantiene en silencio por razones obvias. Si se está desarrollando un nuevo tipo de avión con una tecnología revolucionaria, lo último que se quiere es que su funcionamiento se desvele, ya que así sus competidores podrán copiarlo. En cualquier caso, ese nuevo aparato debe ser probado, y en esas pruebas, por muy en secreto que se pretendan mantener, es ciertamente posible que haya testigos inesperados. Para esos testigos, que seguramente no sepan que están ante un ejercicio militar, ese avión será un ovni. Sin embargo, muchos periodistas dicen haber descubierto casos cuyas características no coinciden con ninguno de los dos posibles anteriores. Aquí es donde entra el tercer elemento, ese en el que una persona piensa cuando escucha la palabra ovni, un aparato de origen, naturaleza y capacidades desconocidas. Ante esto, la pregunta correcta debería ser: ¿son esos acontecimientos encuentros con naves tripuladas por seres desconocidos? Autores de todo tipo han investigado enormes cantidades de fenómenos relacionados con encuentros con lo paranormal, y no han sido capaces de aportar una explicación a estos misterios. Podemos hablar de escritores españoles como Iker Jiménez, Fernando Jiménez del Oso, Juan José Benítez, Gonzalo Pérez Serró y un largo etcétera. Hay quienes dicen tener la respuesta a estos fenómenos. La revista Muy Interesante publicó un artículo en su versión digital en el que daba varias explicaciones científicas a los avistamientos de ovnis. La primera de ellas nos habla del proyecto Libro Azul, una investigación llevada a cabo por el gobierno de los Estados Unidos que buscaba dar explicación a los fenómenos ovni. Según este artículo, 11.917 de los, en teoría, 12.000 casos ocurridos entre los años 1948 y 1969 tenían explicación o eran falsos. No obstante, aquí se nos muestra una cifra erróneamente redondeada del número de informes que se recogen en el proyecto Libro Azul. Si nos ceñimos a estos datos, solo 83 casos, según esta fuente, no tenían explicación, pero la cifra de inexplicables cambia, y mucho cuando nos fijamos en que en realidad no se estudiaron 12.000 casos, sino 12.618, dando por resultado una cifra exacta de 701 informes sin explicación, número más parecido al que da un artículo de BBC, en el cual se indica textualmente: más de 700 de los casos consignados en el proyecto no pueden ser explicados en última instancia por los investigadores. Tal vez la revista Muy Interesante empleó otro criterio a la hora de considerar cuáles de los informes debían ser tomados en serio, pero de ser así, quizá debieran haberlo indicado en el propio artículo. Sobre las otras dos respuestas que plantea, habla de fenómenos naturales e ilusiones ópticas creadas por rayos solares, los llamados sprites. Pero las tres están en guiones apartados, por lo que se da a entender que estas dos últimas quizá tampoco sirvan para zanjar los casos restantes del Libro Azul. Para continuar con la búsqueda de una respuesta a la gran pregunta, me he ceñido a buscar y contrastar información de medios de renombre, lo que me llevó a un artículo del diario La Razón en el cual se da otra palabra clave: pareidolias, término que el autor Ignacio Crespo, que además es médico, define de la siguiente manera:
Por lo general somos muy buenos prediciendo, pero no somos perfectos. En ocasiones fallamos produciéndose un fenómeno conocido como pareidolia. Si en alguna ocasión has visto una cara dibujada en la parte trasera de un coche, en los agujeros de una alcantarilla o los botones de tu despertador, eso era tu cerebro prediciendo demasiado. Toma como punto de partida de sus argumentos el supuesto hecho de que los aficionados a la astronomía, que suelen pasar horas observando el cielo con telescopios y otros aparatos, no reportan observar fenómenos ovni. Nuestro cerebro siempre tiende a relacionar las cosas que vemos con algo que conoce, lo que Ignacio llama el diccionario mental, que es distinto para cada persona y que dependerá de sus conocimientos y aficiones. De esta manera, testigos diferentes de un supuesto ovni interpretarán de distinta manera lo que están viendo. Según las propuestas del médico, si uno de ellos es aficionado a la ufología, no tardará en tachar ese acontecimiento de quizá un encuentro con extraterrestres, mientras que el otro testigo posiblemente busque otra explicación o no le conceda la misma importancia. De manera que recurre al concepto de heurística de disponibilidad, que se da cuando nuestra mente le otorga mayor relevancia a lo que nos ha ocurrido más recientemente y a nuestras modas. En 2019, la Marina de los Estados Unidos confirmó que las imágenes publicadas por el diario The New York Times eran reales. Meses más tarde, el gobierno de la nación norteamericana publicó de manera oficial las imágenes que ya eran conocidas por haberse filtrado varios años atrás. Sin embargo, si bien reconoce textualmente que el fenómeno aéreo que se aprecia permanece clasificado como no identificado, no confirma que esos objetos fuesen naves tripuladas por seres provenientes de otros planetas. Oh my gosh. They're all going against the wind. The wind's 120 knots from the west. The whole thing, dude. Atendiendo los argumentos anteriores, y tal como esperaba, no es posible con los conocimientos que poseemos a día de hoy dar una respuesta definitiva a la gran pregunta. Tal vez lo más sabio sea quedarse en una especie de agnosticismo, por llamarlo de alguna manera, porque siguiendo los argumentos expuestos en este vídeo, realmente se pueden explicar muchos casos, pero sigue habiendo numerosos testimonios de encuentros que dejan la carne de gallina, y que de ser reales, pondrían patas arriba todas las posibles explicaciones. Ahora es su turno. ¿Cree que los ovnis son naves tripuladas? ¿Ha sido testigo de algún fenómeno inexplicable? De ser así, publíquelo en los comentarios, o si prefiere pasar desapercibido, póngase en contacto conmigo por las redes sociales. Estaré encantado de escuchar sus historias. Esto es todo en el día de hoy. Un saludo y seguimos trabajando.